ahí está. Comprar una ferretería ya existente o ya establecida. ¿Vale la pena invertir? De eso se trata entonces el tema de la noche de hoy, como les dije anteriormente. Vamos a comenzar por explicar las dos formas y las dos maneras que existen para adquirir o para tener un negocio ferretero. Cuando nosotros tenemos como proyecto abrir una ferretería, tenemos eso como objetivo, ¿no? Lo queremos plantear como meta, como sueño, como lo que sea que nosotros lo tengamos, siempre se nos presentan dudas. Y eso lo sé porque todos me lo dicen. Tengo esta duda, tengo este miedo, tengo este temor. Como siempre se los digo, los temores, los miedos, las dudas son totalmente normales. Y a menos que ustedes sean extraterrestres, no van a tener miedo. Pero si son personas normales, común y corriente, es totalmente común que ustedes tengan miedo. Porque nosotros siempre como seres humanos le tenemos un poco de desconfianza, de temor a lo que no conocemos. Entonces, cuando no tenemos conocimiento de un tema, cuando no dominamos algo, suele darnos miedo, suele darnos desconfianza, suele darnos temor. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para adquirir una ferretería? Tener conocimiento. El conocimiento te abre una luz al conocimiento, a lo que tú tienes que hacer. Te da un espacio a ese camino que tú vas, por ese sendero por el cual tú vas a caminar, que es el camino para la construcción o para el trabajo de esa ferretería que tú vas a formar. Entonces existen dos maneras de tener una ferretería. Bien sea que tú la compres, que tú la negocies con una persona que la esté vendiendo, o bien que tú mismo la crees, que tú mismo poco a poco la vayas formando a tu manera, a tu gusto, con tus recursos y de la manera como tú pienses que la puedes establecer, que la puedes hacer. Entonces, la primera manera, que es a través de la creación, ya de eso hemos hablado en muchísimas oportunidades y es de lo que normalmente siempre hablamos. ¿Cómo crear o cómo nosotros abrir una ferretería que esté existente? Una ferretería que nosotros queramos crear. Una ferretería que nos dé rentabilidad. Una ferretería que funcione. En esta oportunidad vamos a ver cómo nosotros a través de adquirir una ferretería ya existente podemos tener ventajas o podemos tener desventajas, ¿ya? Entonces, acá tenemos en la siguiente lámina cuáles son esos factores que hay que analizar antes de comprar una ferretería existente. Es algo así como cuando nos vamos a casar. Ustedes no se van a casar a las primeras con alguien, con el primero que consigan en la calle. Tienen que conocer a esa persona, tienen que ver cómo son sus gustos, cómo es su comportamiento, cómo es su familia, cómo es su forma de ser, si son tolerantes, si son tolerables ambos, si se la llevan bien, si tienen algo en común, tantas cosas, ¿no? Que se tiene que saber de la otra persona. Así mismito es el negocio, igualito. Ustedes tienen que saber cuáles son los antecedentes de ese negocio, quiénes son los dueños, qué han hecho con ese negocio, cuál ha sido su prestigio, quiénes son sus clientes, de qué manera se han desarrollado las ventas, cómo se ha desarrollado ese negocio a lo largo de los años, cuál es el motivo principal por el cual la están vendiendo. Son muchos los factores que hay que analizar y de eso es que vamos a hablar. Porque es muy importante que ustedes sepan cuáles son cada uno de esos aspectos funcionales que ustedes tienen que saber de la ferretería para analizar si es para sopesar si es factible o no comprar esa ferretería. Entonces, primero, lo que ustedes deben saber es por qué. ¿Cuál es la razón por la cual esa persona o el actual propietario quiere vender la ferretería? La excusa más común o lo que normalmente dicen es que se van de viaje. Que se van de viaje, que van a salir del país, que tuvieron problemas familiares, que por problemas de salud.
Pero nunca jamás les van a decir que es por problemas administrativos, que es por problemas de inventario, que es porque no supieron manejar el negocio, que es porque no tienen clientes, que es porque no tienen ventas. Porque si ellos dicen esas cosas, obviamente el deseo de compra va a disminuir con las personas, va a minimizar. Entonces, nunca una persona te va a decir la verdad del por qué está vendiendo el negocio. Entonces, ¿qué es lo que te toca? Investigarlo tú. Ver por qué esa persona realmente está vendiendo esa ferretería. Porque algo debió haber pasado al momento de tomar esa decisión. Entonces, ustedes lo primerito que tienen que revisar, es las condiciones financieras de esa ferretería. ¿En qué sentido? En la parte administrativa, en la parte del inventario, en la parte contable, en la parte del flujo de dinero o de caja en esa ferretería. Porque si en las condiciones financieras en las cuales está esa ferretería es la que te dice y te reseña si realmente esa ferretería está siendo vendida por mala administración o simple y llanamente por las razones que el dueño te está dando. ¿Cómo puedes averiguar las condiciones financieras en las cuales está la ferretería? Revisando los libros contables, revisando la parte administrativa, revisando el inventario de la ferretería, si concuerda lo que hay, digamos, en el sistema de facturación con lo que te están pintando que vende o que tiene la ferretería, y viendo todas esas características, viendo todas esas cositas, esos detalles, allí vas a llegar a la conclusión si las condiciones financieras de la ferretería son buenas o no. ¿Qué pasa si las condiciones administrativas y financieras de la ferretería son buenas, son positivas? Bueno, ahí ya hay un punto a favor. Las condiciones financieras, las condiciones administrativas son buenas, un punto a favor. Entonces el motivo debe ser otro. Tienes que seguir indagando, tienes que seguir investigando. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las ferreterías? Ojo, no voy a inventar nada de lo que voy a decir. Todo lo que yo les digo es porque yo lo he vivido, porque lo he visto, porque a diario lo veo. La mayoría de las ferreterías no llevan un buen control administrativo, y esto por varias razones. Uno, por el inventario tan amplio con el cual cuenta la ferretería. Resulta que cuando hay un inventario muy amplio, normalmente siguen llegando productos, y a veces no se meten en el sistema. A veces ni siquiera tienen sistema, sino que lo que tienen lo llevan todo manual. Tienen es un cuaderno, tienen es una libreta de apuntes, tienen es, miren, con mucha suerte, un Excel donde colocan todos los productos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es un buen control ni financiero ni administrativo para una ferretería ni para ningún negocio. Hay que tener todo sistematizado para que todo funcione. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando contratan a una persona ajena a tu ferretería? Una persona que la contratas como vendedor, que lo contratas como colaborador o apoyo dentro de tu ferretería. Que no sabes si esa persona en realidad está haciendo bien o está haciendo mal las cosas, si de repente está metiéndote la mano por allí, llevándose algunas cositas, no tienes control. ¿Por qué? Porque no tienes un sistema de facturación, no tienes un sistema de inventario, no tienes un sistema en tu almacén que te ayude y te apoye a llevar una buena contabilidad y una buena administración de tus productos. Eso es lo que pasa en la mayoría de las ferreterías. Entonces, si ustedes van a comprar una ferretería ya existente, si tiene esos problemas, tienes que prácticamente iniciar de cero, a ver de qué manera tú puedes ver e investigar la parte financiera y la parte administrativa de esa ferretería. Tenemos otra condición que es muy importante y que es también bastante ignorada por la mayoría de los ferreteros, que es la parte contable. Y sobre todo si no están formalizados. No llevan las cuentas bien de nada. Y si están formalizados, la parte contable normalmente o la lleva una persona que no tiene la suficiente experiencia, o no saben nada de lo que está haciendo su contador y son totalmente ajenos a todas las tareas y a todas las actividades y las funciones que hace su contador con su ferretería. Ese es otro gran error. Y eso muchas veces te lleva a errores en facturación, que te lleva a pagar impuestos de más, que te lleva a que hayan fugas de dinero en la ferretería.
Por eso es muy importante llevar paso a paso cada uno de los sistemas y cada una de las cosas que tienes que hacer en la ferretería. Por eso yo les digo, miren, qué bendecidas las personas que van a iniciar ferretería, que recién van a empezar o que ya empezaron conociendo y sabiendo cada paso y hicieron las cosas como debe ser, porque justo el momento que van ingresando productos, justo el momento que va ingresando mercadería, pues la van colocando en el sistema y ya no tienen problemas de inventario. Solamente tienen que ver y comparar lo que están contando al momento de hacer el inventario y lo que tienen en la computadora, lo que tienen en su sistema y ya. Y no se enrollan la vida, muy poco tienen fuga o pérdida de dinero porque llevan un control estricto y contable, y eso es lo más importante. Entonces, eso tienen que verlo, por supuesto, al momento de adquirir una ferretería ya establecida. También tienen que ver cuál es el mercado actual. ¿A qué me refiero con mercado? Cómo se está desarrollando la ferretería en el entorno con respecto a las demás ferreterías, con respecto a los demás negocios. Ustedes tienen que ver si tienen negocios cercanos, qué tipo de negocios tienen cercanos. ¿Cuál es el prestigio que ha tenido la ferretería? Lo más importante de un negocio siempre es el prestigio. Es como una persona. No sé si ustedes han escuchado un dicho, un refrán que dice: crea fama y acuéstate a dormir. ¿Por qué? Porque así como nosotros nos conocen, ya la gente ya te conoce como eres, con esa característica con la cual eres. Si la persona te conoce como criticón, así te vas a quedar toda la vida. Esa persona es criticona. Si la persona te conoce como trabajadora, no, esa persona es trabajadora. Si alguien te conoce como una persona envidiosa, no, esa persona es envidiosa. Entonces ya no tienes que hacer mucho esfuerzo por cambiar o por hacer cosas diferentes, porque ya la fama te la has ganado con esa característica con la cual tú te has dado a conocer. Igualito es el negocio. Si en ese negocio atendían mal, ya la gente tiene ya en su mente de que en ese negocio atienden mal y de que allá no van a volver. O de repente en ese negocio no daban buena asesoría, sino que nada más que vendían, o no tenían casi nunca productos, etcétera. Cualquier falla o cualquier cosa, falla o virtud que tenga ese negocio, entonces por allí es que la gente te va a conocer. Entonces tienes que ver en el mercado cómo ha sido el prestigio de esa ferretería, cómo lo conocen, de qué manera se ha desarrollado durante ese tiempo, y las personas que lo visitaban, qué opinión le tienen al respecto de esa ferretería. Y lo más importante, cómo es el público objetivo de esa ferretería. Al momento que ustedes hacen el estudio de mercado de esa zona, se van a dar cuenta si las personas, si son amigables, si son personas mayores, si la mayoría son público joven, si son personas que tienen negocios en la mayoría o son personas que es una zona residencial, cómo es su tipo de consumo. Y eso les va a dar a ustedes otra conclusión. Si ustedes ven que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en esa ferretería se venden muchas herramientas industriales eléctricas, por ejemplo, pero la ferretería está ubicada en una zona residencial donde hay solamente madres y padres de familia, donde hay solamente profesionales del bricolage, pero en el área de electricidad y construcción, por ejemplo, y se dan cuenta que hay mucho en esa ferretería de cosas que no son adaptables a la necesidad del público en ese momento, entonces ya eso es otra falla que ustedes van a notar. No se adapta el stock o el inventario de esa ferretería con las necesidades de las personas que viven alrededor de la ferretería. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes de eso? Bueno, a través de un estudio de mercado, de una investigación, a través de una observación que ustedes le hagan al lugar. Si ustedes ven que no se adapta el ambiente o la localidad no se adapta a lo que está ofreciendo la ferretería, entonces ustedes lo que hacen es tratar de hacer una remodelación de esa parte, ya, para que se adapte la ferretería a la localidad. Otro factor que deben analizar es la situación de las instalaciones físicas. De repente ese señor o esa señora que está vendiendo esa ferretería simplemente la está vendiendo es porque cuando llueve se filtra y se inunda todo y no le gusta la condición física de la ferretería y se quiere abrir otro tipo de negocio o simplemente se quiere ir por ese detalle. Tienen que investigar si, por ejemplo, si tiene grietas, si tiene alguna falla eléctrica, si tiene alguna falla en el desagüe, en las aguas.
si las paredes, en qué condiciones están, el techo, las bases, todo. Las condiciones de las instalaciones es muy importante que ustedes lo sepan porque no están por saber si de repente hay una parte del techo que está un poco malogrado, que está deshecho, que está muy débil y al momento de que ustedes vayan a pasar por allí les cae encima el techo. Entonces son detallitos, pero muy importantes que tienen que analizar al momento de ustedes comprar una ferretería ya establecida. Otro factor muy importante es de qué manera se ha desenvuelto esa ferretería en la zona. Es decir, si ha tenido algún agregado de valor, si de repente ha tenido algún servicio adicional, cómo trabaja esa ferretería en referencia al público o a los clientes. Entonces, esos son otros detalles. Si ustedes ven que no tiene agregado de valor, si ustedes ven que no hay esa afluencia de clientes en la zona, entonces tienen que buscar la manera o buscan estrategias para aumentar las ventas en esa ferretería o simplemente no toman la decisión de compra. Hasta acá, ¿vamos bien? Voy muy rápido, ¿se me entiende? ¿Cómo va la clase? O si tienen alguna pregunta, por favor. Claro, hasta ahora. Todo claro hasta ahora, me dice. Muy bien. Sí, Entonces, súper, súper, muy bien la explicación, me gusta. perfecto. Muy bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son los principales factores que ustedes van a detallar en el mercado ferretero? Cuando ustedes llegan a esa localidad, a esa ferretería, ¿ya? Se encuentra dentro de un mercado. ¿Por qué? Porque toda la zona, bien sea comercial o doméstica, se le llama zona céntrica o de mercado porque es la zona en la cual es el radio de acción de esa ferretería. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver dentro de toda esa zona de acción? Primero que nada, revisar si esa ferretería tiene problemas legales. Es sumamente importante saber si de repente el problema que no tiene problemas contables, no tiene problemas administrativos, no tiene problemas en las instalaciones, no tiene problemas en nada, pero tiene problemas legales. Entonces hay que ver, porque si esa ferretería tiene algún tipo de problema legal que sea muy difícil de resolver o que de repente eso les va a traer a ustedes como consecuencia más problemas, entonces no sería una buena idea adquirir la ferretería, sino que por lo contrario buscar otras opciones. Pero una ferretería que tenga problemas legales, yo no le recomiendo que la compren, a menos que sea un problema legal muy insignificante, de insignificante importancia. Pero casi siempre los problemas legales son graves, yo que se los digo. Entonces es preferible que ustedes averigüen bien si esa propiedad tiene problemas legales. Lo otro es la composición de la población. Cómo está compuesta la población es sumamente importante. Es como especie de un censo. ¿Cuántos adultos hay? Si la población hay más personal masculino que femenino, en qué trabajan, a qué se dedican. ¿Por qué es importante eso? Ustedes dirán, pero ¿para qué voy a averiguar si hay más hombres, si hay más mujeres? Porque es muy importante saber el público con el cual nosotros vamos a trabajar, cuáles son las necesidades. Nunca las necesidades de la mujer son iguales a las de los hombres, ni viceversa. Supongamos que en la casa está la señora, ¿no? Está la dama, está la mujer, la cabeza de la casa, porque así digan que es el hombre, casi siempre la cabeza de la casa es la mujer, es la que organiza, es la que lleva las finanzas, es la que lleva la organización, es la que cuida a los hijos, es la que hace todo. Y si trabaja, pues más todavía. Entonces, ella es la que sabe las necesidades que hay en la casa. Cuando el grifo está dañado, cuando el lavaplatos le hace falta alguna reparación, cuando hay una filtración, cuando se dañó un cable, cuando se quemó un foco, cuando no funciona X, Y o Z. Entonces, hay que ver quién hace las compras de esas necesidades en el hogar, si el hombre o la mujer. Eso depende mucho del estatus, aunque ustedes no lo crean, del estatus social. Depende mucho de si es una zona en donde la mayoría de las personas son profesionales o simple y llanamente son personas que trabajan empíricamente, que trabajan por su cuenta o que son simple y llanamente personas que trabajan como obreros. O sea, eso tiene muchísimo que ver.
la parte operativa, la parte, digamos, de la forma como trabajen las personas, la manera como se desarrollan en la sociedad. Otro factor muy importante es la competencia. Eso lo tienen que estudiar sí o sí. Porque de repente un problema fundamental y básico que pueda tener esa ferretería es que la competencia hace una competencia sucia. ¿Cuándo se llama una competencia sucia? Cuando esa persona sabe que tú tienes los mismos productos que ellos, trabajas de la misma manera que ellos, pero ellos buscan la manera de, así les quede una cuota mínima de ganancia, poner el producto a un precio que tú no lo puedas superar y que todas las personas lleguen a comprarle a esa ferretería. Y hay gente que lo hace. Así pierda dinero, hay gente que lo hace. Entonces, eso es lo que se llama competencia sucia. Entonces, de repente, la competencia que tú tienes es una competencia que no escucha razones, que es de repente una persona envidiosa porque no quiere que estés allí, es una persona que quiere llevarte a la quiebra, es una persona que quiere que te vayas y te hace la vida de cuadritos como tal. Entonces, es importante saber cómo se trabaja con la competencia en esa área, en esa ferretería. Ahora bien, existe otro factor. Yo siempre he querido llamar a las ferreterías aliadas en vez de competencia. Lo que pasa es que hay algunos ferreteros que no colaboran, no apoyan. Es como dicen algunas personas, yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no se deja. Son personas que tienen, por el hecho de no querer que otra persona crezca o que otra persona tenga el mismo proyecto que yo o que otra persona de repente venda lo mismo que yo, entonces te hacen la vida imposible porque no lo superan, y además de eso no tienen el conocimiento suficiente para poder competir de otra manera, sino que más que con el precio. Y saben muy bien que el precio es para el cliente lo más sagrado, porque donde ven que está más barato y es lo mismo, pues allí van. Así a veces son las personas. Y si tú no tienes un agregado de valor con el cual competir, peor todavía. Por eso que yo les digo, no compitan con precio, compitan con agregado de valor. Sean siempre diferentes a los demás. Ofrezcan algo que los demás no puedan superarlos. Ofrezcan algo que los demás no tengan. Y si los demás no tienen eso que ustedes ofrecen, sí o sí el cliente va a ir es a donde ustedes están, no donde está la competencia. No compitan con precio. Competir con precio es ponerse una soguita en el cuello y esperar en que cualquier momento la soga se tiemple y te ahorque. Y tú terminas quebrado. Porque los precios bajos en una ferretería o en cualquier negocio siempre te va a llevar a la quiebra. No vas a poder surgir, no vas a poder saltar o llegar a un nivel más adelante. No compitan con precio, compitan con agregados de valor, y de esto hemos hablado en muchísimas clases. Es decir, un agregado de valor, para los que es primera vez que se conectan acá en Aula Ferretera, un agregado de valor es todo aquello que tú le ofreces al cliente que es diferente a las demás ferreterías. Por ejemplo, en mi ferretería yo saco copias de llave. En la Manzana La Redonda ninguna otra ferretería saca copias de llave. Yo en mi ferretería hago alquiler de herramientas. En la Manzana La Redonda y en Kilómetros no hay otra ferretería que alquile maquinarias y herramientas. Y así sucesivamente pueden colocar cualquier agregado de valor en su ferretería que más nadie lo tenga, que más nadie lo supere. Hagan cosas diferentes, sean creativos, sean activos dentro de su ferretería, no sean pasivos. Cuando uno es pasivo, lo agarra la pereza, lo agarra la monotonía, y no la de Shakira precisamente. Entonces, ustedes tienen que buscar siempre la manera de superarse, de ir un paso más adelante de los demás y de la competencia. Otra cosa muy importante, la facturación. Cuando ustedes facturen, deben tener muy presente que ustedes tienen que pagar impuestos. Si ustedes al momento de sacar los precios no toman en consideración el impuesto, y si no toman en consideración eso dentro de sus gastos, también van a tener problemas. Y eso es lo que pasa con muchas ferreterías, que sacan el porcentaje, sacan el precio, hacen factura. Cuando les llega el pago del impuesto, se ven ahorcados. No saben cómo hacer para pagar porque no han tomado en consideración ese pequeño detalle. Entonces,
esa es una de las razones por las cuales a veces venden las ferreterías. En ese caso, siendo ustedes nuevos dueños, perfectamente ustedes pueden trabajar con su RUC, pueden trabajar ustedes con su nombre, con su marca y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la deuda o el déficit fiscal o la deuda fiscal la tiene la otra persona con su RUT o con su nombre de la empresa que tenga, etcétera. Pero ustedes pueden en ese caso iniciar con su nombre como tal. Bien, la ubicación de la ferretería también es muy importante analizarla. Porque si ustedes van a comprar una ferretería en donde la ubicación de la ferretería no tenga suficiente visibilidad, que no haya tránsito de personas o que no haya ese tipo de público objetivo con el cual ustedes quieren trabajar, entonces no sería una buena opción de compra. Porque esos son factores muy importantes a la hora de ustedes decidir, ya que la ubicación es la que determina inclusive la cantidad de ventas que tú puedes tener. No va a vender lo mismo una ferretería que está, por ejemplo, cerca de un mercado, a una ferretería que está lejos, en un cerrito, arriba, solita, no hay ni siquiera un abasto o algo cerca. Entonces no va a vender lo mismo, obviamente. Entonces la ubicación es sumamente importante. Bien. Un ratito por acá. Ya. Ok. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que nosotros sí tenemos como ventaja al momento de comprar una ferretería? Primero, te reduce todo lo que es esfuerzo, te reduce tiempo, te reduce costos y todo lo que son los pasos requeridos para la formación o para la creación y la apertura de una ferretería. Saben muy bien el trabajo que tiene la apertura de una ferretería. Ustedes tienen que empezar por buscar un local. Después de buscar el local tienen que ver cómo lo van a acondicionar, de qué manera lo van a estructurar, cómo van a organizar la mercadería, de qué manera van a trabajar, si van a trabajar de manera formal o informal, es decir, si van a tener o no tener RUC, si ustedes van a constituirse como empresa. Todas esas gestiones las tienen que hacer tanto ante la SUNAT como ante las instituciones pertinentes para cada una de esas gestiones. Tienen que también ir hasta los proveedores para ver quién les da mejores precios, hacer los análisis de precios, los análisis de costos, tienen que hacer los análisis de ganancias, tienen que saber de qué manera van a estructurar por dentro su local, cuál va a ser la parte del almacén, tienen que buscarse un contador. Son un montón de cosas, solamente para iniciar esa primera parte, como quien dice el 1.1 de la ferretería. Entonces ya teniendo una ferretería establecida, ya ustedes evitan todos esos pasos, sino que simplemente ya llegan y ya lo que están es todos los productos ya listos. Ya ustedes lo que tienen que hacer es quizás algunos cambios, no sé, de repente quieran acomodar de manera mejor los productos, quieran acondicionar algo mejor, colocar otros estantes, aumentar la mercadería, pero dentro de lo que cabe, todo lo que son los pasos que tienen mayor esfuerzo y tienen mayor dedicación y tiempo, pues ya se lo han ahorrado. También como ventaja, una ferretería establecida cuenta ya con la preferencia de clientes. Así como de repente hay clientes que no van por X, Y o Z, no les gustó el servicio, no les gustó porque no les dan asesoría. De repente en esa ferretería, en cuanto a atención, si era buena, y es posible que ya tenga unos clientes que ya cuenten con la preferencia ya para esa ferretería, ya sean clientes de esa ferretería. El inventario y el equipo necesario ya están disponibles. No tiene que colocarse a estar viendo qué le falta, a quién van a llamar, de qué manera van a trabajar los productos, con quién los van a trabajar, no, sino que ya todo lo que es la parte de inventario y todo lo que es la parte de los equipos ya está totalmente establecido. También se cuenta con personal ya contratado y capacitado. Esto en caso de que solamente vaya a haber cambio de dueño y los trabajadores o los empleados que estén en el momento en la ferretería quieran quedarse con el nuevo dueño, quieran seguir trabajando. Entonces ya no tienen el trabajo y ya no tienen esa preocupación por estar buscando personal, porque ya el personal que estaba con el anterior dueño ya puede continuar con ustedes.
Lo único que sí les recomiendo es que los capaciten o que los entrenen o los adiestren de acuerdo a las políticas de trabajo con las cuales ustedes vayan a establecer. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar diferente, una forma de actuar diferente, una manera de hacer las cosas diferente. Entonces no quiere decir que también vamos a hacer las cosas como los hacía el antiguo dueño, no. Nosotros también tenemos que tener nuestra parte, nuestro punto original, y lo tenemos que transmitir a todos los que estén trabajando en la ferretería. Entonces, si hay 1, 2 o 3 personas que ya venían trabajando con el antiguo dueño, si quieren trabajar con nosotros, tenemos que dejar en claro que tienen que trabajar bajo nuestras perspectivas, bajo nuestro funcionamiento, bajo nuestras políticas de funcionamiento, que no se va a trabajar de la misma manera en uno o en otro aspecto. Y es muy importante que se les dé la capacitación correcta para que, por supuesto, estas personas siempre estén al día con lo que ustedes les quieran transmitir o con lo que ustedes les quieran decir. También habrá menos incertidumbre, ya que deben existir registros confiables que permiten una proyección, análisis y evaluación financiera. Como les estaba diciendo al principio, ustedes tienen que revisar todo lo que son los libros contables, los libros administrativos, el sistema de facturación, para ustedes saber de qué manera se estaba desenvolviendo esa ferretería, cómo estaba vendiendo, cómo estaba haciendo las gestiones. Y al hacer el análisis de eso, ya ustedes saben cuál es la proyección, por ejemplo, de la venta diaria, cuánto más o menos se gana semanal o mensual y de qué manera es la rentabilidad de esa ferretería. Ya es algo que ya está establecido y ya ustedes ya saben más o menos hacia dónde va. Ya, entonces dentro de las desventajas que tenemos, está por ejemplo que la ferretería puede estar en venta por estar generando pérdidas. Esa es una de las principales causas. Cuando hay una ferretería que no está vendiendo bien, obviamente se va a la quiebra, como se los dije anteriormente. Si no tiene buena organización, si no tiene buena administración, si no tiene buena contabilidad, si no lleva un buen control, lo más seguro es que esa ferretería se vaya a la quiebra. Y eso a través de las bajas ventas. Cuando no hay venta, no hay nada. Otra desventaja de comprar una ferretería ya existente pudiera ser que hay que determinar la razón de su venta, y eso se los dije, y la existencia de la mala disposición por parte de los clientes, de los proveedores y de los acreedores al transferirse al nuevo dueño. Es posible que por esa mala disposición, que por esa mala atención o por esa mala administración no haya ni siquiera disposición por parte de los proveedores ni por parte de los acreedores. Entonces ustedes tienen que ver si esa también es una de las si es una de las razones por las cuales esa persona quiere salir de la ferretería, porque no puede, porque no tiene el conocimiento, porque no tiene técnicas de persuasión, porque la persona no conoce de cómo se hacen las negociaciones y le parece más fácil y más sencillo vender la ferretería. Otra desventaja puede ser que la localización de la ferretería puede no ser la mejor. Eso ya lo hablamos, eso ya se los dije. ¿Cuáles son las características que debe tener una zona para que sea atractiva a la compra de los clientes, para que sea atractiva a las ventas? Tiene que ser una zona más que todo que sea transitable, que sea vistosa y que la ferretería tenga una buena estructura, una buena organización para que capte y llame la atención de los clientes. Si no hay esa conjugación entre la parte externa y la parte interna, pues entonces tampoco va a haber una buena venta, porque los clientes, aunque ustedes no lo crean, se fijan en todo. A veces es el mismo subconsciente inclusive el que te lleva a hacer o a no hacer la compra. Entonces de eso se tienen que encargar ustedes, de tener una buena ambientación, una buena estructura, una buena organización dentro de la ferretería. Eso incluye muchos factores que anteriormente hemos hablado, como es por ejemplo la organización, la manera como ustedes organizan los productos, todo lo que es la iluminación, todo lo que es la estructura de los productos, la manera como los presentan, si tienen alguna manera de darle a entender al cliente cuáles son los precios, las promociones o todo lo que ustedes tienen en la ferretería, en fin. Esos pequeños detalles son los que hacen que la ferretería se vea o no atractiva a la compra. Tenemos también que es posible que la dificultad de determinar el precio justo y real de una ferretería en operación. Es decir, que hay personas que no saben colocar los precios a los productos, y saben que ese es un factor fundamental. Si tú no sabes colocar un precio a un producto, puede ser que lo tengas muy económico
o puede ser que lo tengas muy costoso. Entonces es por eso que yo siempre les digo que hay varias estrategias para colocar el precio. Puede ser que ustedes se basen en cómo tenga el precio la competencia, puede ser que se basen a la estrategia del proveedor en el momento que se los dé, puede ser que se basen a la estrategia del porcentaje, que por cierto, los que no tienen todavía la tabla de los porcentajes que se le colocan a cada línea de productos, en los grupos la he pasado, esa tabla. Quien no la tenga, pídamela que yo con todo gusto se la puedo regalar. Allí están todos los porcentajes que por líneas generales se le puede colocar a los productos, un estimado. En estos días me estaban conversando y me estaban preguntando de que por qué si un precio de ese producto con el porcentaje que yo estaba dando daba un poco más, daba un poco menos, pero es que eso es un estimado. Los precios también dependen de la zona donde esté la ferretería, depende también de la marca, depende de la calidad del producto, depende de quién te haya vendido el producto, porque no todos los proveedores te venden al mismo precio el mismo producto. Entonces, por eso los proveedores son muy importantes. Es muy importante tener proveedores confiables y que te den buenos precios para que tú puedas también tener buen precio en tu ferretería y no afectes y no dañes la rentabilidad de tu ganancia. ¿Ya? Bien. Y la última es no encontrar el tipo de empresa que se busca dentro de un mercado determinado. Supongamos que yo quiero trabajar con una ferretería que venda de todo, por ejemplo, ¿no? Que venda herramientas, electricidad, agua, desagüe, que venda tuberías, que venda herramientas, que venda menaje, todo ese tipo de cositas, ¿no? Y resulta que la ferretería que yo conseguí para la compra no se adapta a mi necesidad, sino que es una ferretería, por ejemplo, que venda válvulas industriales, por darles un ejemplo. Entonces, como es una ferretería de válvulas industriales, no se adapta a lo que yo quiero, no es de lo que yo tengo conocimiento o de lo que yo en realidad quiero vender. Entonces, no es algo que se adapte a mi necesidad. Entonces, estas son las desventajas que se presentan al momento de uno comprar una ferretería. Ya les di lo que son las ventajas, ya les di lo que son las desventajas. Ya de parte de ustedes, si alguno de los que están acá presentes algún día se les presenta la oportunidad de gestionar lo que es la compra de una ferretería, ya sabe cuáles son los factores que va a analizar, ya sabe de qué manera va a ver qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, ya sabe cómo sopesar las características de una buena ferretería para la compra o de una ferretería que no conviene para la compra. Hasta acá, ¿tenemos preguntas?